¿Te gusta trabajar donde trabajas? Sí, tú, no mires para otro lado porque te estoy hablando a ti. ¿Te gusta trabajar donde estás en este mismo instante? Si la respuesta es no, tienes un problema. Y si además eres un responsable de personas, de gestión de talento o de recursos humanos, tu problema aún es mayor, porque es muy probable que si tú no estás a gusto haya más personas en la compañía que tampoco lo estén. Y ahora la gente, nosotros, nosotras, que somos la gente también, no se nos olvide, nos gusta estar, trabajar, dedicar nuestras más de 8 horas al día en un lugar que esté bien, que nos sintamos cómodos, cómodas. Y es que no solamente es un deseo, sino que además hay muchas personas que lo piden, lo solicitan e incluso lo exigen. Por eso es tan importante que hablemos de la experiencia del empleado y por ello hoy dedicamos este podcast a esta temática. Alex Uriarte, compañero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Cristina, con muchas ganas, porque además esta vez hemos tardado un poco más y tenía muchas ganas de hablar contigo y de compartir. Y me ha encantado cómo has empezado, porque has dicho gente, y es una palabra que a mí me encanta y que utilizamos muy poco en recursos humanos, porque parece que es un poco así la gente y tal, pero es que yo soy muy de reivindicar la palabra gente. Me considero gente. Otros dicen, la gente son los otros. No, la gente también somos cada cual, cada persona. Tú no te libras tampoco, Alex. ¿A ti te gusta trabajar donde trabajas? Me suelen oír, entonces creo que debo decir que sí, no, es cierto. Sí, me gusta y me gusta mucho. Y sobre todo por mi función me gusta que la gente le guste trabajar donde trabaja. Entonces estás en el lugar correcto. Y además también, Alex, hoy tenemos un invitado que sin duda vamos a disfrutar un montón con él, porque trabaja en una empresa que durante 5 años consecutivos han conseguido esa nomenclatura, ese título de Great Place to Work. En concreto, en la última edición, el 88% de sus trabajadores dijeron que era un gran sitio en el que trabajar y el 87% recomendaban su compañía a otras personas. Pues bien, hoy vamos a profundizar un poquito más en esta compañía. Hablamos de Andorra Telecom y ya sí, damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Cristian Fernández González, es el director de Personas y de Cultura de esta empresa andorrana. Así que nos vamos a otro país contigo, Cristian. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Cristina y Alex. Pues muy bien, la verdad que muy contento de estar hoy con vosotros y poder compartir nuestra experiencia. Queremos conocerte, conoceros mejor. A ver cómo la vivo. Ahora que lo pienso, creo que es nuestro primer invitado internacional, ¿no? Sí, estamos que nos salimos. Qué honor, la verdad. Muy bien, muy bien. Otro día lo grabamos presencialmente allá. Ese es otro plan. Sin Seguro. duda. Yo os lo monto aquí rápido, enseguida. Muy bien. Bueno, vamos a ir directos a la temática, pero vamos a empezar por la esencia, Cristian. ¿Por qué es importante? ¿Por qué crees tú que debemos apostar por precisamente por el Employee Experience? Y por qué tenemos que ir de cabeza a ese ámbito que nos va a hacer crecer? Bueno, pues fíjate que al final un poco la experiencia y la trayectoria nos ha llevado a llegar a conclusiones que yo creo que tienes que pasar por ese proceso para llegar a esas conclusiones. Muchas veces las encontramos en la teoría, ¿no? Y cuando estamos en las empresas trabajando nos las leemos y nos las creemos a medias. Pero cuando tenemos la suerte de vivirlo y evidenciarlo, la verdad es que pues llegas a esas conclusiones. Las conclusiones son las siguientes, son que sí que existe esa correlación, ¿no? De personas, ¿no? o empleados satisfechos tiene directamente una correlación con la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Con lo cual, ahí ya esa ecuación es un motivo ya por el cual tendríamos que apostar, ¿no? Al final las empresas somos personas o gente, como decía Alex, ¿eh? O sea que al final, si las personas, por mucho que hoy en día estemos con el modo de la inteligencia artificial, la digitalización, ¿no? En el orden del día, ¿no? Nos bombardean por todos lados con esto. Sí, pero al final las empresas somos personas y eso es lo principal. Sin personas no hay resultados. Entonces, lo que ocurre dentro de la empresa se refleja afuera. ¿Lo veis en vuestro cliente final? Exactamente. Y es una frase que me encanta, Alex, porque mira, nosotros cuando empezamos a medir
el NPS y también incluso pues el Trust Index, ¿no? A través de esta encuesta de Great Place to Work, los inicios fueron un poco pues aquello, ¿no? Tienes un atrevimiento relativo porque dices, a ver, si pregunto, a ver qué sale aquí, qué sale aquí, porque también tienes esa intuición, ¿no? Un poco cómo se respira el clima y dices, ay, 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 ay. Y bueno, pues al final te aventuras. Empezamos a hacer esas mediciones una vez al año, tanto por la encuesta del Trust Index como con el NPS. Y los resultados eran de aquellos, bueno, de decir, bueno, con esperanza, ¿no? Decir, bueno, ya mejoraremos, ¿no? Y el NPS al final le vimos un poco, pues las bondades que tiene. Y las bondades es que nos permite tocar la temperatura del agua. Yo lo definiría así, realmente, es decir, tocar el ambientillo, ¿no? ¿Cómo está? Porque al final es una única pregunta y con una única pregunta es difícil saber qué está ocurriendo con una concreción muy exacta. Pero sí que puedes saber si el agua de la piscina está calentita o está fresquita, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a medir esos indicadores y luego nos pasamos a medir el NPS incluso trimestralmente, con participaciones que ahora las tenemos estabilizadas, las trimestrales en torno al 70% de la plantilla, con lo cual es una muestra representativa sólida y que nos da pues, que el resultado es fiable. Y la de final de año que coincide con el Trust Index, que es una encuesta pues, que la gente puede explayarse mucho más en cuanto a preguntas más concretas, desde el punto de vista del liderazgo de su departamento, la comunicación, el orgullo, etcétera, etcétera. eh, Tenemos un 88-90% de participación, es decir, que es muy, muy elevado, ¿no? Entonces, luego ya empiezas a intentar ver el sentido ese de, ¿y esto cómo impacta realmente, ¿no? en la organización, ¿no? Porque, bueno, también podemos pensar que estamos montando aquí un club de amigos, un club de golf, ¿no? Que nos lo pasamos bomba, pero al final también hay que, pues nos debemos a una empresa que tiene que conseguir unos resultados, ¿no? Y lo empezamos a observar con el NPS cliente, ¿vale? Que es el primo hermano, y que también tenemos las mediciones en trimestral, ¿no? De toda la compañía. Y ahí es donde vimos, ¿no? Que existe esa correlación, ¿no? Es decir, cuando tú ya tienes una muestra, ¿no? de varios trimestres pasados, incluso años, ¿no? Y eres capaz de observar, ¿no? La línea de tendencia, ¿no? Que evidentemente pues algún trimestre no del todo coincide, ¿no? Pero si miramos la línea de tendencia, es alucinante porque yo en nuestro caso, como mínimo, sí que puedo decir que evidentemente tiene un impacto. Entonces, saber si cuál es la causa-efecto, ¿no? Es decir, bueno, pues si los clientes están contentos, pues nuestros empleados estarán contentos o son los empleados que son contentos y que trasladan, ¿no? la satisfacción al cliente, ¿no? Siempre es verdad que cuando el cliente, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que somos un pequeño operador de telecomunicaciones, si ocurre una incidencia mayor, ¿no? Pues tenemos las líneas que echan humo, ¿no? Y el cliente, como es de suponer, pues bueno, al final muestra su insatisfacción, ¿no? Y eso, al final, los equipos que están en el front office son los que están atendiendo, pues ese cliente, ¿no? Y eso se puede traducir internamente también, ¿no? Cristian, vamos a volver a los básicos para las personas que no están familiarizadas. ¿Qué es el ENPS exactamente? Bueno, el NPS es el Employee Net Promoter Score. En definitiva, es una pregunta, una única pregunta que lo que mide es, o lo que le preguntamos a los empleados es si recomendarías trabajar a familiares o amigos en tu empresa en la que trabajas, ¿vale? Y es en una escala de 0 a 10, ¿vale? Entonces, es un indicador muy exigente porque, fíjate, Eso te iba a decir, es muy exigente. Sí. sí, es muy exigente, puesto que al final la gente que frente a esa pregunta pues pone un 9 un 10, están considerados como promotores de la organización, ¿vale? Un 7 un 8,
que podríamos pensar, oye, no está nada mal, un 7, un 8, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante, incluso o a algún hotel, ¿no? Y queremos poner alguna reseña, ¿cómo has estado, no? Dice, oye, pues bien, ¿no? Y tal, ¿no? Al final, un 8, ¿no? Dice, no está mal. Pues eso del no está mal, ¿no? Un 8 que puedes decir está, pues es un indicador que muestra una neutralidad, o sea, no cuenta para nada. Medir ese punto de la gente que pone un 7 un 8 no cuenta para el resultado final del NPS. Y sin embargo, digo que sí que es exigente porque es verdad que cuando vamos a un restaurante, ¿no? o queremos valorar, ¿no? Una experiencia que podamos tener en algún establecimiento, poner un 6 dices, bueno, supera la media, ¿no? Pero un 6 ya es detractor, ¿no? O sea, 6 para abajo, incluido el 6 es detractor, ¿no? A partir de aquí, lo que se hace es calcular el porcentaje de los promotores, es decir, aquellas personas, aquel porcentaje de personas que se han manifestado con un 9 y un 10 y restan el porcentaje de los detractores, es decir, aquellas personas que han puesto una nota de 6 o por debajo de 6. Y esa es la nota que finalmente te da el NPS. Mm. Es esa nota que obtenéis, que vemos que es muy exigente, el notable no os basta, tiene que ser sobresaliente, y que luego, ¿qué hacéis con él? Porque lo cruzáis también con otros indicadores para que de ese modo potenciar su valor. Sí, bueno, como te decía, al final el NPS lo que te da es una... Nosotros aquí, por ejemplo, en el Departamento de Personas y Cultura, pues nos ponemos cardíacos, ¿no? Es decir, estamos ahí muy expectantes de a ver qué sale, ¿no? Porque es una... Son vuestras audiencias de televisión, ¿no? Como los programas de televisión que todas las mañanas se despiertan para ver qué han hecho, vosotros también. Casi, casi, sí. Y dejamos esa encuesta abierta durante 2 semanas, ¿vale? Es decir, son 10 días laborables y la gente, pues sí que enviamos recordatorios pues eso, ¿no? Pues cuando enviamos el lunes, el primer lunes, enviamos el correo donde la gente puede pinchar en un enlace y responder a esa pregunta y tiene campo abierto también, ¿eh? Para hacer comentarios. Luego a partir de aquí, pues a mitad de la semana hacemos un recordatorio. Y el viernes tenemos nuestra newsletter interna que llamamos Infopic. Y ahí pues también hacemos un pequeño recordatorio en un pequeño recuadrito. Ponemos, oye, que recuerda que tienes la encuesta, si no has respondido aún, pues la tienes aún hasta la semana que viene, ¿no? Y ya te digo, entonces, bueno, cuando tenemos el resultado final, pues evidentemente que analizamos, tenemos a 2 niveles, departamento y las áreas, y nos da ya un primer aquello de, oye, la temperatura por aquí está calentito o por aquí, bueno, bien, ¿no? Los comentarios también nos ayudan, ¿no? a explorar, ¿no? Y a decidir. Y entonces aquí sí que hay un retorno. Primero, una presentación que, bueno, cortita, pero con los resultados, ¿no? Donde tenemos un espacio, un slot con el comité de dirección. Es decir, decimos, oye, mira, entonces, este punto que os digo es muy importante porque fijaos que ya estamos escalando, ¿no? Este indicador al comité de dirección y lo esperan también con muchas ganas, ¿no? Y entonces, bueno, van tomando nota desde el comité de dirección. Por ejemplo, supongamos que en el departamento de finanzas pues la nota ha bajado respecto a la anterior, incluso tienen alguna área como puede ser, pues yo qué sé, me invento, ¿no? Pues compras, ¿no? Que incluso ha bajado más o vemos que la temperatura está calentita. Entonces con la directora, en este caso de finanzas, pues y la responsable de compras, pues miramos a ver qué ha podido pasar, ¿no? ¿Qué se analiza? En el punto que estamos hoy, la mayoría de las cosas, y ya supongo que ya hablaremos más adelante, pero la mayoría de las cosas suceden sobre todo por tema de rumores, es decir, un tema de comunicación, ¿vale? Y también, sobre todo, pues podría ser por un impacto o una incidencia respecto al estilo de management, ¿no? De un responsable, ¿vale? Esos 2 puntos tienen muchísimo peso, ¿no? en las notas. Luego, a partir de aquí, también hay que pensar que una única pregunta en este momento
también depende de lo que yo estoy viendo, ¿no? En este hoy viernes, ¿no? Día 23, y yo qué sé, imaginaos que, pues yo qué sé, tenemos una reunión y yo qué sé, al final pues sale un punto de conflictividad ahí, ¿no? Y encima, pues desde el Departamento de Personas y Cultura, ese día me envían para que pinche, ¿no? En ese enlace y yo estoy calentito, ¿no? Y bueno, pues lo más normal es que seguramente Me vaya del 6 para abajo, ¿no? Que se te escape un uno. o no responda o me vaya del 6 para abajo, incluso, pues bueno, es normal, ¿eh? Quiere decir que son cosas... Pues a mí me gusta mucho este indicador, porque aparte os diré una cosa, es que ese día que estuve con vosotros, Alex, ya lo comenté, digo, es gratis, ¿no? Gratis lo digo en el sentido de que al final no es algo que digas, ostras, Es fácil es fácil de implementar, además. O sea, es decir, es relativamente, o sea, con un form y una Excel puedes hacer muchas cosas. correcto. Entonces, bueno, es una manera muy fácil, ¿no? De introducirse, ¿no? En la manera de conectar con las personas, de preguntar y de darle continuidad, ¿no? Porque claro, aquí otra cosa es que, bueno, lo hagamos una vez, ¿no? Y digamos, ostras, no me gusta lo que ha salido, ¿no? No vuelvo a preguntar porque si no, tal, ¿no? Entonces, claro, si no le das continuidad, te diría que casi, o sea, hay que pensarlo bien, ¿no? Pero es muy potente. ¿Estamos tratando entonces a las personas de esta organización como clientes o no es así en absoluto? O sea, Sí, estamos tratando con una simple diferencia, ¿no? Que yo creo que cuando hablamos de clientes, cada vez más, ¿no? Intentamos, pues, segmentar, ¿no? Y desarrollar o conceptualizar productos, ¿no? A medida de segmentos muy concretos, ¿no? Claro, tal vez en una empresa, te diría, multinacional, una empresa muy grande, eh, puedas llegar a esos niveles, ¿no? Y centenares de miles de trabajadores, ¿no? O centenares o miles de trabajadores te permite, pues, que al final creo que estás abocado a segmentar muchísimo más, ¿no? Cuando somos una organización, ¿no? Que es manejable, ¿no? Al final tampoco puedes personalizar tanto, ¿no? Estamos en 250 empleados aproximadamente y al final personalizar como lo harías con el cliente tampoco puedes llegar a ese punto, ¿no? En nuestro caso hablo, ¿eh? Sí que es verdad que en algunos casos sí que nos puede llevar a personalizar la propia experiencia del empleado. Y un ejemplo podría ser que estamos estudiando, y también lo comentábamos, Alex, es el de la hiperpersonalización en los temas de formación y desarrollo. Entonces aquí la inteligencia artificial sí que puede ayudarnos muchísimo, puesto que en nuestro data, ¿no? que sacamos de las evaluaciones del desempeño, que es una vez al año, eh, con pues, las evaluaciones cuantitativas, ¿no? y las cualitativas, aplicando inteligencia artificial, sí que podría llegar a darme, pues para Alex o para Cristina concretamente, ¿no? Un plan de desarrollo concreto para ese periodo del año siguiente, ¿vale? Si esa evaluación está bien hecha, pues me podría dar algo, ¿no? Con cara y ojos para que Cristina, pues, asista a una serie de formaciones o tenga un plan de acción eh, que va más allá, ¿no? De lo que incluso puede, pues incluso hablar mi manager directamente conmigo, ¿no? Es decir, que complementa con una cierta profundidad lo que podría hablar con mi manager, ¿no? Claro. Cristian, yo creo que ya tú mismo te estás metiendo en la materia de lo que queremos llegar al fondo, porque claro, hemos hablado del reconocimiento que habéis obtenido, también nos hemos metido en el área de cómo lo medís, ese dato, ¿no? De cómo se sienten los empleados, pero claro, lo que realmente también queremos conocer es cómo habéis conseguido que respondan ello, es decir, cómo habéis conseguido que la experiencia del empleado en Andorra Telecom sea buena. Nos has mencionado algunos aspectos, pero dinos más, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Pues mira, fíjate que empezamos a esto en 2015, 2016, ¿no?
Esto empieza sobre todo cuando le damos una reflexión a qué cultura queríamos en la empresa, ¿no? Y sobre todo para afrontar los retos del futuro, porque en ese momento la empresa, rediseña, ¿no? Su estrategia, donde uno de los pilares fundamentales es la diversificación, ¿no? Es decir, nosotros éramos un operador tradicional, ¿no? Con tres líneas de negocio, ¿no? La parte de internet, telefonía, ¿no? Y televisión, ¿no? Y solo nos dedicamos a esto, ¿no? Y bueno, al final, analizando el contexto, el entorno, uno de los pilares, como os decía, ¿no? Y paradigmas nuevos es, hostia, tenemos que diversificar la actividad. Y eso quiere decir dedicarse a otras cosas e incluso explorar nuevos mercados, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que evidentemente tiene un impacto en las personas que estamos en la organización, ¿no? Porque de estar en tu propio mercado y haciendo siempre de lo mismo, pues requiere un cambio de mentalidad. Y ahí es donde nace todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo, pues esas primeras charlas con el director general, decía, ostras, necesitamos también, pues eso, ¿no? Tener una cultura, pues, de confianza, donde las personas al final se aferren y tengan ese compromiso para estos retos que nos están por llegar, ¿no? Y entonces lo que empezamos es a, primero, co-crear, ¿no? Los valores de la empresa. Como toda compañía, nosotros también teníamos una misión, una visión en la puerta casi de cada planta, ¿no? O los ascensores, ¿no? Una misión larguísima, una visión larguísima, los valores, pues, clásicos de toda la vida. Y ahí es donde lo cuestionamos, ¿no? Entonces es un tema de cuestionar, ¿no? Decir, oye, vamos y hacer participar. De manera voluntaria hicimos participar a quienes querían, ¿no? Rediseñar un poco todo este modelo de valores, y salieron cosas muy importantes, sobre todo también a nivel de cultura, ¿no? De decir, oye, los retos que se han comunicado de las organizaciones son estos, cómo estamos hoy, ¿no? Y qué tenemos que hacer frente, ¿no? Y bueno, fueron los propios empleados. Tenemos unos valores muy, muy peculiares porque están hechos con una jerga muy, muy coloquial, muy también de tú a tú, ¿no? De decir, oye, pues, bueno, uno de ellos muy es la confianza, que este es el más, entre comillas, normalito, pero luego tenemos el atrévete. Atrévete ya es algo muy nuestro. Luego el cuenta conmigo, y el hacer piña, ¿no? Que de alguna manera es como el trabajo en equipo, ¿no? Pero bueno, fueron los empleados quienes los titularon así, ¿no? Y así se quedaron. Y así están Eh, desde... Entiendo que todo esto es uno de los hitos. ¿Qué más hitos habéis tenido en todo este camino hasta llegar a ser Great Place to Work? Bueno, luego otro hito importante a partir de aquí fue el aspecto que tiene que ver con el alineamiento a nivel de la capa directiva, manager y la organización, ¿no? Entonces, muchas veces en las organizaciones, y en esta también es lo que ha pasado, es que yo creo que se intenta comunicar o trasladar, ¿no? El rumbo de la organización con un simple comunicado, pero no llega al corazón, ¿no? No llega ni al corazón ni a las mentes de las personas. Es como un comunicado casi hasta banalizado, ¿no? Y oye, pues lo que veíamos es que, bueno, los managers estaban un poco desconectados y es curioso porque esto que os digo también está medio en dato, es decir, que la desconexión esa entre directivo, manager, ¿no? Y resto de la organización, en la encuesta concretamente de Great Place to Work, sí que puedes ver un poco ese alineamiento cómo está, ¿no? Y en aquellos principios pues estaba bastante separado, ¿no? Y entonces lo que hicimos es tocar con la buena tecla. Y la buena tecla es que al final te das cuenta que lo importante y lo relevante para, para llamar, ¿no? a los corazones, ¿no? Y a las mentes de los empleados es sobre todo pues rumbo, ¿no? De hacia dónde va la organización, tenerlo muy claro y saberlo trasladar.
y saberlo trasladar a través de comunicación. Otro elemento clave es que hay que estar permanentemente escuchando. O sea, cuando digo comunicar es no solo enviar newsletters, sino que es escuchar, y por eso las encuestas. Y luego también el liderazgo, ¿no? El liderazgo no solo desde la dirección general, sino de la capa intermedia, ¿no? Que tienen que haber personas comprometidas con el proyecto y también, pues bueno, con sus equipos, ¿no? Entonces, bueno, ese conjunto de cosas ya lo tuvimos en cuenta y, como os decía, dimos en la tecla porque organizamos a partir, me parece que fue 2017 o 18, sesiones de que llamamos nosotros alineamiento y se han mantenido, ¿no? Que son trimestrales. Y las hacemos con los managers, donde abarcamos sobre todo temas de estrategia. Pero la primera de ellas, fijaros que fue la de cuestionar, porque os he hablado antes de la misión y la visión, ¿no? Que era un párrafo de aquellos que dices, bueno, que ya no tienes ganas ni de leértelo, donde al final dijimos, oye, los empleados han definido los valores y, oye, la misión y la visión, ¿qué os parece? Y bueno, nos encerramos un día, porque cuando hacemos estas sesiones nos vamos, somos unos 40 y tantos, nos vamos todos un día encerrados en un hotel y hablamos de estos temas. Y ahí salió un trabajo muy bonito que al final hicimos como un cubo, donde, como tiene 6 caras, pusimos los 4 valores, ¿no? Fue un trabajo de co-creación también manual, pero fue simbólico porque se lo llevaron cada uno a sus despachos y luego pues lo repartieron y lo explicaron a cada uno de los miembros de sus equipos, ¿no? Y era la nueva misión, ¿no? Y visión, ¿no? Que es, ¿no? Cortita y que de alguna manera todo el mundo se ha sentido identificado. Y yo creo que eso fue un antes y un después, Alex, respecto a los hitos, porque eso nos ha marcado mucho a la hora de pasar al siguiente nivel. Y Claro, fíjate que este también, diálogo... Sí, perdona, Cristian, sí, termina, perdona. no, no, lo único que quería añadir es que fíjate que esas son cosas que también, voy a decirlo otra vez igual que he dicho de NPS, son gratis, ¿no? Porque son cosas básicas que a veces nos complicamos la existencia, ¿no? Con trabajos incluso de consultoría externa y querer hacer historias y al final dices, no, al final es hacer participar con las personas también y que se involucren en el proyecto y que todo tenga un sentido, ¿no? Ujú, y fomentar el diálogo, que al final es lo que estabas contando, ¿verdad? Que se relacionen. Pero has hablado de jefes y jefes, es decir, de los jefes supremos y de los jefes intermedios. ¿Costó involucrarles en el momento en el que dices, tenemos que potenciar la experiencia de las personas que están en nuestra empresa y hasta hay que invertir tiempo, dinero, recursos? Tú, Mm. jefe, ¿me apoyas? No, mira, yo tengo la suerte, de verdad te lo digo, que estoy en una empresa donde, lo puedo decir así porque, y además ayer vivimos un capítulo y luego os lo contaré, pero donde realmente las personas están en el centro y no es porque haya un departamento de personas y cultura, sino que aquí es fundamental la dirección general, ¿no? Es decir, esto no tendría sentido, o sea, yo no estaría hablando hoy aquí si el director general no le late el corazón por estos temas, ¿no? Y quien dice el director general dice el comité de dirección, ¿no? A mí me lo ponen fácil, fácil. Es decir, desde el primer momento ha sido, vamos. Y es más, quiero decir, nosotros tenemos 5 grandes objetivos, ¿no? A nivel estratégico en 2029 y uno de ellos es la cultura de la empresa, ¿no? Es decir, decir que en ese sentido me siento acompañado y sobre todo cómodo porque bueno, viene muy respaldado. Y creo que esa es una de las claves realmente para que funcione. Cuando explicamos la estrategia a la gente, pues son esos 5 grandes pilares que tenemos, ¿no? Confianza con los grupos de interés, ¿no? Ser una empresa competitiva, una infraestructura sólida con la tecnología también, ser una empresa responsable y el quinto, pues es una cultura también de confianza y responsabilidad, ¿no? Y ahí, evidentemente, hay una serie de acciones, ¿no? Y de indicadores que acompañan. Pero eso ya significa que nuestro diálogo trimestral para dar feedback sobre los objetivos, ya tema personas y cultura está en esas conversaciones.
¿Cómo se traduce eso en el día a día, en los puntos de encuentro, digamos, ¿no? En las pequeñas acciones de ese employee journey también, ¿no? De ese viaje de las personas a lo largo de la organización. Porque estoy seguro que, por lo que nos estás contando, cuidáis cada uno de esos procesos mucho. Sí, bueno, lo que tenemos es, aquí hace unos poquitos años nos hemos vuelto locos con el data, ¿no? Con el indicador. Es decir, hay una cosa que también ha sido un aprendizaje nuestro, ¿no? Y es que en los departamentos de gestión de personas muchas veces hemos tenido dificultades eh, para poder convencer, ¿no? a la dirección, a los comités, a los managers, ¿no? Incluso en foros fuera de la empresa, ¿no? Bueno, al final depende mucho, ¿no? de tu capacidad persuasiva, Es ¿no? muy opinable lo nuestro, como siempre. Sí. Exacto, exacto. Entonces, depende de tu capacidad persuasiva, ¿no? Y comunicativa, ¿no? Y tal, ¿no? Pero luego siempre digo que al final, en el otro lado, tú te puedes encontrar, ¿no? A alguien que la comunicación persuasiva la tenga más alta que tú. Y eso ya te desmonta absolutamente todo, ¿no? O que sea una persona incluso que al final te dice más racional, ¿no? Y te diga, oye, no, pero ¿y esto cómo se traduce en números, ¿no? ¿Y esto qué impacto tiene, ¿no? Y esto tal, ¿no? Y ahí es verdad que los departamentos de gestión de personas, pues cada vez lo tenemos más complicado. Es decir, que yo un tema que tengo muy claro es que si no vamos con números, y claro, una cosa es ir con números de la nómina, ¿no? Que eso está regalado porque lo tenemos, o absentismo, rotación, etcétera, este tipo de indicador. Y otra cosa es, por ejemplo, cuando tú llegas al comité de dirección, ¿no? Y dices, oye, que mira, que hay mal rollo, ¿no? Hay mal rollo en la empresa, ¿no? Y dices, no, no hay mal rollo. No hay mal rollo globalmente porque tengo el NPS y sí que hay una puntita de fuego en este área y es por esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque tienes el indicador, ¿no? Entonces, el aprendizaje, y ahora te comento, ¿no? Un poco esas fases, ¿no? Pero viene porque si tú cuantificas y tienes el indicador de todo lo que hasta hoy parecía casi casi intangible, pues también te facilita todo este recorrido y camino. Entonces nosotros dibujamos un poco pues ese journey, ¿no? del empleado, ese ciclo de vida del empleado, donde tenemos la parte esa de más de incorporación, tenemos la parte donde aquí medimos sobre todo eh, no solo la experiencia de candidatos, porque también aquellos candidatos que no se incorporan a la organización les enviamos una pequeña encuesta si nos quieren responder, que es de dos preguntas, ¿no? De cómo han vivido el proceso y si se ha ajustado también respecto a las formas y a los timings, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahí, pues cuando eres candidato y no tan seleccionado, pues algunos responden y otros no, ¿no? Pero luego también tenemos en la incorporación, por ejemplo, pues el onboarding, ¿no? Y entonces, pues el onboarding lo medimos con las nuevas incorporaciones y les hacemos un seguimiento al cabo de un mes, ¿no? También. Esto ya nos da indicadores de cómo está esa parte de experiencia. Luego tenemos la parte de la vinculación que llamamos nosotros, que tiene que ver pues, con aspectos más culturales, ¿no? Y ahí es donde encuestas, como por ejemplo la de Great Place to Work, sí que hay algunas preguntitas, ¿no? que hacen más referencia a la propia encuesta, como por ejemplo el orgullo, ¿no? Cuán de orgulloso, ¿no? te sientes, ¿no? de trabajar en esta empresa. Pues ese tipo de preguntas así nos ayudan para medir, pues eso, ¿no? El nivel de vinculación. Luego tenemos también el día a día, que es la tercera fase, donde ahí sí que tenemos otro tipo de herramientas que son también de escucha, ¿eh? Y la diseñamos también internamente, donde le llamamos la SIM, ¿no? Seguimiento y mejora. Y es un pequeño canal que tiene apenas 3, 4 preguntas, donde los resultados nos llegan aquí a Personas y Cultura, pero al final es como una conversación rápida y ágil, ¿vale?
entre el manager y el colaborador. Y ahí, de alguna manera, es como que el manager lo que quiere saber, por ejemplo, es eh, qué tal respecto a la carga de trabajo, ¿no? Entonces ahí ya este tipo de indicadores, pues los puedes medir porque hay un desplegable y el desplegable lo hemos puesto como afirmaciones muy también, con vocabulario muy cercano, ¿no? Decir, oye, pues todo va sobre ruedas o estoy saturadísimo y no puedo más, ¿no? Entonces, eso también, por lo que me comentabais, nos permite trimestralmente, pues también correlacionar con NPS, ¿no? Y ahí sí que nos ha permitido concretamente pues de ver Mm. que, por ejemplo, en algún equipo había carga de trabajo, ¿no? Y el NPS, pues, había bajado un poquito, ¿no? Entonces ahí se habla con el manager y analizamos esa situación. Esta SIM, por ejemplo, aparte de carga de trabajo, también le pregunta, ¿no? El manager, ¿no? Quiere saber, pues, también respecto a el ambiente de trabajo en el equipo, ¿no? Porque dice, bueno, pues, si ya tienes al NPS, sí, pero concretamente en ese equipo también quiero ver si eso está correlacionado, ¿no? Que quiero saber si realmente, pues también, ¿no? Y bueno, esa herramienta nos permite que si algún trimestre queremos añadir alguna preguntita más o sacarla, pues la podemos poner. Y también, Ojo, estamos viendo clarísimamente, Cristian, que, o sea, la confianza, el diálogo, el que estén todas las personas al tanto de la organización, de lo que está ocurriendo realmente en la mente de las personas que trabajan en ellas, es fundamental y que tenéis herramientas para eso. Pero, ¿qué más en concreto hacéis? ¿Original? ¿Diferente a lo que hacen otras empresas? Por ejemplo, en esa primera entrevista, en el onboarding o en el día a día o, qué sé yo, por ejemplo, no sé, ¿festejáis los aniversarios de cada persona? No sé si sus cumpleaños son los años que llevan en la compañía, algo distinto, diferencial, que os ayuda a que esa persona esté contenta. bueno, no te sabría decir que es diferencial, ¿eh? Y mira que nos gusta estar mucho con una de las cosas también que considero que nos funciona a nosotros precisamente es no solo escuchar a los trabajadores, ¿no? A los empleados, sino también estar atentos a lo que ocurre fuera, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos desperdigados por ahí, ¿eh? O sea, pero no te quiero decir, para nosotros no supone ninguna inversión y no es una inversión importante, al contrario, porque es solo un viaje. Muchos de los foros a los que asistimos son gratuitos, ¿eh? Como puede ser la EDIPE, por ejemplo. Es decir, que eso nos enriquece muchísimo para ver lo que sucede fuera, ¿no? Entonces, más allá de, por ejemplo, si festejamos el día, es que no te sabría decir, porque seguramente yo te lo expongo y me dirías, ah, pues esto es diferente, ¿no? Eh, yo puedo poner en valor, por ejemplo, la comunicación interna, ¿no? Y creo que la comunicación interna, una de las cosas, y te lo voy a explicar como anécdota, porque es que es un punto que forma parte del día a día del empleado. Hoy es viernes. Hoy vamos a lanzar el Infopic. El Infopic, este que os he dicho, se lanza los viernes, solo los viernes. Entonces, ¿esto cómo nace, esta pieza de comunicación? Esta pieza de comunicación en 2017-18 estábamos también, ¿cómo decirte?, hartos, ¿no? de ver cómo desde un departamento de personas, ¿no? Al final acabas enviando correos casi que son spam, ¿vale? De aquello de apreciados compañeros, hoy no sé qué, no sé cuántos, apreciados compañeros, bla, 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 bla. Y al final, la aportación de valores y la frecuencia en la cual envías se hace pesado. Y lo que hicimos ahí es de mantenernos en ese tipo de comunicación más seriote, más frecuente, a través de un correo. Dijimos, no vamos a enviar ningún correo entre semana, pero cero es cero. Y vamos a hacer, por ejemplo, la newsletter es todo de Juan Palomo, yo me lo hice, ¿no? Como que decir que todo esto que os estoy hablando al final ha sido un poco trasteando cositas, que al final, siendo una empresa pequeñita, nos permite actuar como un laboratorio prácticamente, y si nos equivocamos, pues damos marcha atrás, ¿no? Y entonces, el primer diseño fue aquello de decir, oye, vamos a ponerle un naming a esto, ¿no? ¿Y cómo le llamamos, ¿no? A la newsletter. Bueno, newsletter ya tiene todo el mundo newsletter. Nosotros es, pues, info de información y pic de personas y cultura, infopic. ¿Cuándo lo lanzamos? Los viernes. ¿A qué hora? A la 1, a la 1 de mediodía, ¿vale?
¿Y qué ponemos aquí? ¿Cómo es? Pues mira, es como la pantalla que tenemos ahora enfrente. Es decir, es una slide de PowerPoint y que nosotros nos transformamos en periodistas, en Cristina Ochoa. Y lo que hacemos es Quiero ver. diseñar pues cuadritos y en los cuadritos ponemos noticias y para una plana de PowerPoint cabe lo que cabe. Quiere decir que al final no cabe tropecientas historias. Entonces ahí hacemos una selección de lo relevante. Y esto lo acompañamos pues con hashtags divertidos, ¿no? Entonces, no sé si esto responde un poco también a tu pregunta de qué hacéis diferente. Esto es, para nosotros es algo diferente porque salió un poco de aquí y decir, oye, vamos a poner incluso hashtags de, hoy por ejemplo, algún hashtag respecto ayer hicimos una fiesta de 28 personas de la organización que se prejubilan voluntariamente. Fue un festival de la leche. Y claro, hoy imaginaros, porque estábamos 200 personas que vinieron a la fiesta y hay alguno por aquí seguro con resaca seguro. Tú tienes buena cara. No sé si era por el podcast. Yo le tiré, yo hice bondad sabiendo que caras no tenía que estar aquí. Pero fíjate que ya veo los hashtags que van a salir aquí. Hashtag si tienes resaca, vete a no sé dónde. Tal. Quiero decir que hemos logrado también poner ese puntito también de... De divertido, ¿no? De hazlo divertido, ¿no? Ujú. Entonces, Oye, hablabas, perdón, sí, 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 Cristian. no, lo único que iba a decir es que, fijaros que esto, que es una iniciativa interna que ha ido evolucionando, hemos conseguido que al final sean los empleados los reporteros, ¿no? Que, oye, para Infopic hay que poner esto, ¿eh? Oye, entonces eso ya es que de manera natural la gente se involucra, la gente tiene, y otro punto a tener en cuenta es que si yo hoy dijera, ¿sabes qué? Que mira, que Infopic ya tiene demasiada historia. Mira, vamos a parar con el Infopic y de momento enviamos correos y ya pensaremos a ver qué hacemos. Vamos, es que nos apedrean seguro. O sea que se ha transformado en un producto muy, muy útil, muy querido y donde la gente participa también. Hablabas antes de ensayo rock. ¿Qué cosas no harías que hayas hecho? Errores en el camino, en el que cosas, a veces en los departamentos de personas y cultura nos enamoramos de nuestras ideas, nos suenan espectacular, luego las pones y a veces pues algunas van bien y otras no tanto. Cuéntanos Bueno, alguna. ¿alguna idea de que hayamos hecho? La verdad es que más que decirte eso, de decir, es que cometer errores hemos cometido, eso yo te lo digo. No me viene ninguno de aquellos de decir, pero por una cosa, porque trabajamos mucho en que asumimos el riesgo y asumimos el fallo. Entonces, por eso no recuerdo alguna sapastrada de estas que digas, "Guau". Hemos lanzado a veces, pues yo qué sé, la SIM, ¿no? Que es este canal, ¿no? que viene a través del RP de Recursos Humanos, que lo hicimos desarrollar a medida porque creíamos en él y tal. Entonces, bueno, un error. Aquí concretamente dijimos, queremos un canal que sea ágil y frecuente, manager y colaborador, ¿vale? No es una evaluación del desempeño, sino que es canal de comunicación, para detectar también cómo está el ambiente en su área, en su equipo. Bueno, inicialmente lo hicimos pues mensualmente. Entonces, bueno, lo estuvimos aplicando durante 3 o 4 años mensualmente y luego aplicamos otra encuesta, ¿no? Que es el mes de marzo, donde queremos saber qué percepción tienen los colaboradores sobre nuestro sistema de evaluación del desempeño, nuestra dirección por objetivos y nuestra SIM, ¿vale? Porque queremos ver si son productos que los perciben como útiles, ¿no? Y en esa encuesta lo que nos venía a decir la gente es que la SIM, que nosotros estábamos aquello de, ¡hola! Esto es la leche, no sé qué, no sé cuántos, al final, pues mensualmente saturas, ¿no? Y tuvimos que pasarlo a trimestral. Y ahora, pues desde hace un año y medio o dos, lo estamos haciendo en trimestral, ¿no? Bueno, al final por eso te digo, es asumir Ensayo error, ¿no? Probar.
Totalmente, pero yo creo que esa es claro, hay cosas que no te puedes jugar el pescuezo a la torera, ¿no? Bueno, ya hablo no solo de la nómina, ¿no? Pero bueno, cosas así por nuestra dimensión y la mentalidad que hay nos permite, pues eso, vamos a probar y si funciona bien. Otro, más que error, yo te diría riesgo, y que ese lo vemos, ¿no? Y es que al final para estar así tan cerca, ¿no?, de la organización, para estar escuchando permanentemente, entras en esa espiral de ser un preguntón, ¿no? Y claro, cuando preguntas demasiado, tú imagínate que ahora pues te envían encuestas, todos los proveedores, te envían encuestas, todos los establecimientos donde has estado en la última semana y dirías, basta, ¿no? Entonces, bueno, eso es un riesgo que hay que saber hacer el equilibrio hasta dónde llegas, ¿no? Y muchas veces estamos tentados a incorporar alguna preguntita más, ¿no? En la sí, me decía, oye, ¿por qué no preguntamos esto? Sí, tenemos el dato y con el dato explotamos. Y al final dices, no puede ser. O sea, tienes que cambiar una pregunta de las que ya tienes, cambiarla, ponerlo, porque es que si no ya la gente... Ahí está la mesura. Por cierto, Cristian, hablabas también de nóminas y de errores y precisamente esto entronca principalmente con el mensaje que queremos dar de SAGE, de quienes nos apoyan para hacer este podcast, porque no sé si tú lo sabías y si nuestros oyentes lo saben, que el 45% de las empresas reportan errores en las nóminas con consecuencias negativas en la experiencia de sus empleados. Si te viene mala nómina, eso enfada mucho. Por ello, SAGE 200 Laboral y su optimizada gestión del ciclo de vida laboral reduce los tiempos dedicados a los procesos de nómina, automatiza todos los cálculos y la representación de los impuestos oficiales, disminuye el margen de error de cálculo y también los costes operativos, y todo ello con soluciones siempre actualizadas ante los cambios legales. Así que por ello es por lo que hoy también queremos animaros a todos a descubrir más sobre esta aplicación y otras muchas en sage.com. Dicho esto, vamos a continuar contigo, Cristian, mirando al futuro, porque claro, este es el presente. De momento os va bien, estáis escuchando para ver si todo está en orden en la empresa, pero ¿qué es ese desafío, esos desafíos que tenéis en el presente más inmediato y en el futuro? Bueno, los desafíos son, mira, son muchos, porque al final lo que nos gusta es ver la evolución, ¿no? La evolución, que la evolución al final no puedes llegar a aquello, entonces ya es un momento que te estabilizas, ¿no? Incluso algún momento tienes algún pequeño bajadita por alguna historia. Y dices, y hostia, y si baja, pero si todo está bien, ¿no? Y no baja. Bueno, si yo os digo los resultados de NPS, diréis, ¿por qué dices animal? O sea, si estás en 40 NPS, ¿no? Bueno, pero hemos llegado a, 40, a 56, ¿no? Y dices, claro, y siempre aspiras a eso. Sabes que tu potencial es llegar a 56, ¿no? Pero no siempre puedes llegar a 56. Lo cual, nuestro reto siempre es mantener a la gente comprometida, ¿no? Y mira, ayer, lo voy a explicar como anécdota, ¿no? Bueno, un momento en el cual, pues, como os decía, 28 personas de la organización nos abandonan, con un promedio de antigüedad de 33, 34 años, para que os hagáis una idea. Entonces, es un momento muy emotivo. Y aquí muchas veces tenemos la dificultad para definir pues qué es cultura o qué es experiencia cliente, ¿no? Para trasladar a la gente que no se dedica al mundo de gestión de personas. Y yo creo que ayer, y se lo comentaba esta mañana al director general, digo, la manera más fácil de comunicar qué es lo que vivimos ayer. Y fijaros que desde aquellos inicios que os habla del 2017, que creamos un pequeño comité magenta, que es nuestro color corporativo, se han ido manteniendo pues personas que al final, de alguna manera, fuera del departamento de gestión de personas, ¿no? De personas y cultura, dinamizan eventos como el de ayer. Y ellos, sin ningún tipo de consigna, sino que incluso a veces fregan el larguero, ¿no? Como se diría futbolísticamente, de aquello, decir, bromitas de aquellas que dice, joder, tío, aquí... Y ayer hacían unas bromitas, ¿no? Por ejemplo, hicieron, pues yo qué sé, habían como dos presentadores, era un sitio muy bonito, muy teatral, ¿no? Eh, y llamaron pues a los 28, ¿no? Que se prejubilaban y tal, ¿no? Y luego, pues, los tíos cogen y habían comprado unos relojes que apenas les costaron 1 euro, ¿no?
digitales, ¿no? De estos de China. Y dije, bueno, pues vamos a dar el reloj, ¿no? De tantos años, ¿no? Que habéis estado aquí, ¿no? Entonces, con los ojos así, y les dieron el reloj aquello de nada. Y bueno, fue a carcajada, ¿no? Para toda la sala. Pero lo bonito fue sobre todo eso, ¿no? De ver cómo la cultura al final se hace algo que fluye sola, ¿no? Y que son los propios empleados y no ni un departamento, ni una dirección, sino que se ha instaurado a tal manera que en el día a día asumen unas responsabilidades, algunas formales, como es la del propio trabajo, otras más informales, como son estas que os digo, para hacer que los demás disfruten en este entorno de trabajo, ¿no? Y claro, tú ves aquello y dices, joder, es que ¿qué quieres, no? Estos tíos logran tener allí 200 personas, todo el mundo casi con las lágrimas y con bromitas y se lo ocurran y tal, forma parte de la cultura, ¿no? Y eso la verdad es que no tiene precio. Yo voy a hacer una confesión. Yo he puesto en marcha el NPS en trimestre del año y fue oyendo a Cristian, ¿no? Entonces, con él hablé mucho sobre esto y hemos empezado a dar primeros pasos. ¿Qué consejos darías a mí y a otros profesionales que quieren empezar a trabajar el ex y la experiencia del empleado? Pues mira, nunca es tarde en el sentido de decir, oye, ¿qué va primero, no? Y dices, bueno, tú puedes medir sabiendo que estás mal, ¿vale? Pero sobre todo darle continuidad. Entonces, ese es un primer punto. Dos, sobre todo también es saber qué quieres medir, porque al final esto va también de indicadores, ¿no? Es decir, es importante que no te fijes una batería de 100 indicadores, sino que fíjate algo que sea realmente escalable, que poquito a poquito, pues más vale partir con pocos indicadores, aunque te dé la sensación de que, bueno, no lo tienes todo, pero que ya el alma no te pida más, ¿no? De cara a la siguiente medición digas, hostia, pero ahora podría pedir esto, ¿no? Consolida el modelo, ¿no? Y a partir de aquí lo que es fundamental es también que demos ese retorno de información, ¿no? Decir, oye, pues el NPS este mes ha ido bien, no ha ido mal, es esta la nota y vamos a hacer esto para intentar subirlo. Y por otra parte, yo creo que ya lo hemos hablado al principio, lo que es fundamental es que tengamos el apoyo de la dirección general, porque si no es cuando realmente se puede quedar por el camino, ¿no? Y eso es lo que al final no le da credibilidad a los proyectos de departamentos como los nuestros, ¿no? De que lo hagamos una vez, ¿no? Y, bueno, pues ya no lo hacemos porque como salió mal y aquí nos hemos escondido todos debajo de la mesa porque no nos gusta ver el resultado de lo que hemos preguntado, pues tal. Entonces hay que ser valiente y asumir que el resultado es el que es y si lo hacemos es para mejorar. Ahí está, valentía, hay que preguntar para saber y la verdad es la que es, pero es útil para seguir mejorando. Cristian, estamos casi finalizando. Una pregunta que sí quería retomar de manera muy sintética y breve. Mencionabas al principio la inteligencia artificial, la digitalización, la era en la que vivimos. ¿De qué manera está ayudando para mejorar la experiencia de las personas que cooperan en una empresa? Bueno, yo creo que muchísimo, ¿eh? Lo único que, bueno, que hay que tener claro sobre todo es que es una herramienta, ¿no? Al final, vuelvo a decir, nosotros las personas que estamos somos las que pensamos, ¿no? En lo que queremos y la inteligencia artificial o la digitalización nos tiene que ayudar, hay que abrazarla, pero nos tiene que ayudar bueno, a optimizar procesos, a trabajos o tareas que nos llevan más tiempo, pues de una manera más ágil que nos permita ganar ese tiempo. Y bueno, el ejemplo que os he puesto antes de tanto para la formación como desarrollo, eh, también hay otras, como por ejemplo pueden ayudar a empresas, chat virtual, ¿no? De que bueno, nosotros tenemos un pequeño chat virtual donde tenemos todas las políticas integradas y cualquier empleado puede, pues como un chat GPT, ¿no? Pero ya está entrenado con inteligencia artificial para responder respecto a las políticas internas que tenemos.
Una frase final para cerrar, que resuma la clave del éxito. Bueno, yo creo que la clave del éxito, al final, para mí, en cualquier organización, independientemente de experiencia de empleado, yo creo que evidentemente que tendrá un impacto positivo, pero sobre todo es que sepamos transmitir el rumbo hacia dónde va la compañía. Para mí eso es fundamental y es un aprendizaje al cabo de los años. Fíjate que yo creo que es de los principales puntos de dolor. La gente quiere saber hacia dónde va la empresa y cómo contribuyo yo a esos objetivos de la empresa. Y luego también, por supuesto, es tener los managers pues enchufados con este proyecto y managers preparados. Y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver activar los canales de comunicación. Eso para mí es fundamental. Yo creo que con esto el 80% de los males están resueltos en cualquier organización. Ese es mi punto de vista. A partir de aquí, escuchando dentro y estando atento a lo que pasa afuera, pues oye, nos da también una manera de saber adaptar cosas que vienen de tendencia afuera, ¿no? Para ver si en nuestra organización tienen cabida. Está con todos los sentidos activos para captar lo que ocurre y los estímulos. Podemos resumir todo ello yéndonos hasta el inicio. Nos decías que un empleado satisfecho es un cliente contento o al revés, viceversa, ¿verdad? También alguien que trabaja en la compañía que está contento, eso se traduce, sale y emana. Es la cultura que se crea y que se traspasa. Así que, Cristian, un placer que nos hayas llevado hasta el verde de tu tierra y la nieve también, incluso aquí en pleno verano, para disfrutar de lo que hacéis allá en Andorra Telecom. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, Cristina y Alex, por contar con Andorra Telecom, con nosotros, y ha sido un verdadero placer. Y estáis más que invitados a venir a Andorra, o sea que aquí os espero. Te tomamos la palabra. Muchas gracias, Cristian. La verdad que ha sido un placer. Yo creo que es la tercera vez que conversamos y la verdad que siempre aprendo cosas contigo. Muchísimas gracias, Alex. Pues así terminamos nuestro capítulo de hoy con Cristian. El siguiente ya veremos, pero ya nos encontramos. Iremos informando, contando, haciendo que cada vez esta profesión sea mejor, porque retos no nos faltan. Así que a por ellos iremos. Gracias, hasta pronto.